Amén, muy buenos días a todos nuestros queridos hermanos. Dios nos los bendiga. Tengan todos un domingo muy bendecido. Vamos a dar un minutillo más para que se estén conectando ya ahí los hermanos. Amén. Hermano Beto, muy buenos días. Dios nos los bendiga. Hermana Yassi, buenos días. Mi querido hermano Alejandro, muy buenos días. Hermana Janet, buenos días. Hermana Karen. Ya veo que están ahí todas las familias conectándose. Hermana Cori, buenos días. Amén. Muchas bendiciones a todos. Hermana Silvia, Dios me la bendiga. Muy buenos días a todos. Vamos a tomar un momento. Mi querido hermano Ever, Dios me lo bendiga. Muy buenos días a toda su familia. Vamos a dar la bienvenida al Señor y a su Espíritu. Amén. Padre Santo, te damos gracias esta mañana. Que podemos una vez más, Señor, recibir de tu palabra, amado Dios. Hoy te pedimos que tu palabra sea una vez más de fortaleza, de ánimo, de esperanza, de ayuda, de guianza, de sabiduría para todos nosotros, Señor. Que nos dé a cada uno de nosotros lo que necesitamos, Padre Celestial. Una vez más te pido, Señor, que esta mañana inundes cada hogar que está viendo esta transmisión, Señor, con tu presencia, con tu amor, con tu paz, con tu misericordia, Señor. Hoy ponemos todo en tus manos, Padre Celestial, y siempre dándote a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Antes que nada, mis queridos hermanos, yo quiero tomar un momento en nombre de la iglesia, darle nuestro más sentido pésame a la familia de nuestra querida hermana Mirnita. Muchos de ustedes sabrán que su papá había enfermado y la iglesia estuvo orando, estuvimos todos unidos con esa hermosa familia orando y creyéndole al Señor por su sanidad. Pero anoche, el día de ayer, por la noche, pues el Señor decidió llevárselo a casa y Él está hoy en un lugar glorioso, en esa morada que el Señor Jesucristo fue a preparar para Él. Y aunque sabemos que ellos están en un mejor lugar y están felices y contentos y llenos de gozo, sabemos que los seres queridos que quedan aquí, pues quedan con ese vacío y con esa tristeza en su corazón. Esa es una de las preguntas más difíciles tal vez que un pastor o cualquier persona se hace en estos tiempos, en estos momentos, y es si oramos y pedimos, ¿por qué no sucedió? Y es aquí cuando tenemos que recordar, queridos hermanos, que la fe no es únicamente para pedirle a Dios que nos dé algo, sino que más que todo nuestra fe es para confiar que sea lo que sea que Dios haga en nuestra vida, nosotros vamos a confiar que Él sabe lo que está haciendo. El día que nosotros aceptamos a Jesucristo, eso es exactamente lo que hicimos. Entregarle nuestra vida y entregarle nuestro corazón al Señor Jesús. Y dijimos, aquí está mi vida, está en tus manos, Señor. Y lo que nos queda el día de hoy es buscar fuerzas, seguir adelante con la fe que el Señor nos ha permitido tener y seguir adelante confiados en el Señor, creyendo en el Señor y dándole gracias que este ser querido que se nos ha adelantado está en el mejor de los lugares. Mi querida hermana Mirnita y a toda su familia, yo les digo, Don Alan peleó la buena batalla de la fe y la ganó. Alguien me dijo a mí una vez, ¿por qué dice que lo ganó si la persona se fue con el Señor? Yo le digo exactamente, la ganó porque hasta el último momento, hasta el último instante de su vida, no dejó de creer en que había un Dios grande, poderoso y que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Así que yo les digo, mi querida hermana Mirnita, este es un tiempo de luto, amén. Es un tiempo de llanto, claro que sí.
pero también es un tiempo en que Dios los va a fortalecer para que toda la familia siga adelante. Esta iglesia no va a dejar de orar por ustedes, por nuevas fuerzas, por sanidad, amén, y para que sigan ustedes adelante con ese gran ejemplo de fe que su papá le dejó a todos ustedes. Así que por favor reciban un abrazo y todo el amor de parte de esta iglesia esta mañana. Los amamos y seguimos orando por ustedes con todo nuestro corazón. Amén. Queremos, pues ya vamos a continuar. Creo que, no estoy seguro, pero creo que este ya es el último domingo del mes de julio. Y todo este mes ha sido un mes que lo hemos tomado para dar un estudio acerca de la fe. Amén. Si vamos a seguir todavía con el estudio el otro domingo o no, todavía no sé. Depende si el Señor sigue colocando en mi corazón esa palabra, nuevas cosas, o si el Señor nos lleva a una dirección diferente, lo vamos a saber hasta el próximo domingo. Amén. Pero hoy vamos a continuar hablando acerca de la fe, y cuando comenzamos este estudio, comenzamos leyendo el libro de Santiago. Santiago capítulo 2 nos dice a nosotros que la fe tiene obras, que la fe se demuestra a través de nuestras obras. ¿Y cuáles son esas obras? Miren, yo creo que nos hemos confundido muchas veces al pensar que si yo estoy creyéndole a Dios por una casa y recibo esa casa, bueno, esa es la obra de la fe. O si estoy creyéndole a Dios por un trabajo y recibo ese trabajo, esa es la obra de la fe. No, mi querido hermano, la casa, el trabajo o lo que sea que yo haya recibido es el fruto de esa semilla de fe que yo sembré. Pero la obra es haber sembrado la semilla, o en otras palabras, y es de lo que vamos a hablar hoy, es haber dado ese paso de fe. Amén. Esas obras de las que nos habla Santiago son aquellos pasos de fe que a través de nuestra vida, mi querido hermano, nosotros vamos a ir dando, y que el Señor nos va a ir guiando a nuevos lugares. Amén. Y a diferentes niveles, pienso yo, del propósito y el llamado que Él tiene para nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:7 dice esto. No vayan ahí, solamente apúntalo si quieren. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. En otras palabras, por fe dice caminamos o damos pasos. Y nuestra vida cristiana, mi querido hermano, es una vida que siempre va a estar llena de pasos de fe. Todo el tiempo. Algunos van a ser pequeños, otros van a ser inmensos, porque van a traer tremendos cambios a nuestra vida. Así que el día de hoy yo quiero que miremos algunas cosas con las que nos vamos a topar o a encontrar cada vez que vayamos a dar un paso de fe. Miren, si no damos pasos de fe, nunca vamos a salir del lugar donde estamos. Jamás. A Abraham se le pidió un paso de fe y se le dijo: sal de tu parentela y sal de tu tierra. A Moisés se le pidió un paso de fe y dijo, y lo sacaron del desierto después de 40 años y lo regresaron a Egipto, y después lo regresaron al desierto para llevarlo a la tierra prometida. Lo sacaron de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y estos hombres fueron, y así podemos ver la historia de muchos otros hombres que tuvieron que dar estos pasos de fe para alcanzar no solamente bendiciones que Dios tenía para ellos, pero aún más importante, el propósito que Dios tenía para ellos. Amén. Yo le voy a pedir que vayamos a nuestro pasaje bíblico que vamos a estar viendo hoy. Amén. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Amén. Mientras que ustedes van ahí, déjenme saludar a mi hermano Manuel, que nos está viendo. Dios te bendiga. Hermana Yassi, muy buenos días. Dios me los bendiga. Hermana Carmen Aparicio, Dios me la bendiga. Muy buenos días.
Bendiciones. Vamos a ver quién más se ha conectado. Mirnita, Dios me la bendiga. Hermano Beto, hermana Ana Lucía, Dios me la bendiga. Muchas bendiciones. Doctora, muy buenos días. Hermana Mimi, mi querido hermano Eric, Dios me los bendiga. Hermano Samuel, Axel, hermano Dani, muchas bendiciones a todos ustedes. Qué bueno ver que ya están todos por ahí. Amén. A mí me gusta, hermana Doris, Dios me los bendiga. Pues darles un saludo a todos ahí por nombre. Mateo capítulo 14. Si vamos a hablar, mi querido hermano, de pasos de fe, literalmente hablando de pasos de fe, para mí el mejor ejemplo que vamos a encontrar quizá en los evangelios es el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro sale del barco y camina sobre las aguas. Vamos a leer toda la historia y después vamos a ir viendo algunas cosas. Mateo capítulo 14, versículos comenzando desde el versículo 22 hasta el fin, en el versículo 33. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Déjenme parar ahí un momento. Déjenme decirle algo. Esa frase, no temáis, es la frase más repetida quizá en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso debe de decirnos algo a nosotros, fíjense, que Dios haya repetido tantas veces, no teman, no tengan miedo. Jesús les dijo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dice, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Muy bien. Miren, mi querido hermano, lo primero que yo quiero que veamos aquí, y estamos hablando de tomar pasos de fe. Y vamos a ver que definitivamente, mi querido hermano, el paso que dio Pedro para salir de esa barca y hacer algo que nunca había hecho antes, no solamente algo que él nunca había hecho antes, algo que nunca nadie más había hecho antes. Eso es un paso de fe. Amén. Lo primero que yo quiero que veamos, mi querido hermano, en estos pasos de fe que nosotros vamos a dar, y esto es una de las cosas, es quizá la más importante, escúcheme bien, y es que primero debemos de reconocer que el que nos está llamando es Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, mi querido hermano. Dese cuenta que Pedro, lo primero que dice, Señor, si eres tú, manda, dice, que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, mi querido hermano, en medio de ciertas circunstancias, nuestras emociones nos pueden engañar. El miedo nos puede engañar, pero le voy a decir algo. También el gozo nos puede engañar a veces.
En aquellas reuniones en que estamos tan gozosos y de repente sentimos, no, este es Dios el que me está hablando, yo siento que es el Señor y lo voy a hacer porque definitivamente, amén, así tiene que ser. O alguien le dio una palabra en un momento que lo llenó de alegría y de gozo, usted dijo, wow, entonces sí, ese es el Señor, y usted se tira al agua y nunca buscó usted a Dios para preguntarle si realmente era Él. Miren, mi querido hermano, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo va a utilizar muchas veces nuestras emociones para engañarnos y hacernos pensar o hacernos creer que lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer realmente es Dios. ¿Y qué es lo que sucede? No era el Señor, no nos fue bien, nos hundimos por completo y después le echamos la culpa al Señor y le decimos, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no me ayudaste a caminar sobre las aguas? ¿Por qué no me bendijiste? ¿Por qué no abriste las puertas? ¿Por qué? Y Dios dice, es que yo nunca te mandé a que hicieras eso. Yo me recuerdo, y mire, tenemos que tener cuidado, porque no solamente son nuestras emociones las que nos pueden engañar, sino que pueden ser las emociones de otras personas que pueden venir a nosotros a decirnos o a darnos una palabra de Dios y nos dicen, aquí dice el Señor, y creemos y nos emocionamos y los vemos a ellos tan seguros de que, wow, ese es Dios, perfecto, ay, gloria a Dios. Y seguimos la palabra de un hombre y no la palabra de Dios, mi querido hermano. Y déjeme decirle algo, es importantísimo que nosotros, cuando damos estos pasos de fe, al que estamos siguiendo es la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Yo he conocido de hombres y mujeres que han dado palabras falsas a otras personas y han destruido sus vidas. Y las otras personas también tienen parte, son culpables en esto. Porque cuando yo recibo una palabra de alguien, yo la tomo y digo, gracias, hermano. Pero después voy con el Señor y yo le digo, ¿eres tú? ¿Eres tú, Señor? ¿Viene esto de ti, Padre? Muéstrame. Hace muchos años, cuando muy comenzamos nosotros a servirle al Señor, le estoy hablando de hace 25 años, éramos unos bebés en los caminos del Señor. Una profeta, y digo profeta entre comillas, que se acercó en un servicio de la iglesia y nos dijo a nosotros que Dios nos llamaba para ir a servirle al África, fíjense. Así nomás. Dios quiere que ustedes se vayan al África. Ustedes se van a ir al África. Mire, yo era un bebé en el Señor, hermano. Pero ese día yo salí de la iglesia y en mi corazón no había gozo, fíjense. En mi corazón no había alegría. En el de mi esposa sí, porque ella estaba muy emocionada. Ella siempre había querido ir al África y ella decía, wow, gloria a Dios. Pero en mí había algo que decía, al África. Y yo me recuerdo que regresamos y fuimos a orar y buscamos al Señor. Y yo dije, bueno, pues dije, si eres tú, Señor. Y Dios fue muy claro y me dijo a mí, no, tú me vas a servir aquí. Hay que tener mucho cuidado, mi querido hermano. Yo le digo algo, muchas personas son destruidas por esos falsos profetas, por esos falsos apóstoles y por esas falsas emociones que en ese momento parecieran ser la palabra de Dios. Yo quiero que usted vea, Pedro hace una pregunta de una manera muy humilde. Pedro dice, Señor, si eres tú, escuche bien esta palabra, manda, dice. Pedro pone todo el poder y toda la responsabilidad y se somete al mandato de Jesús. Él le dice, tú mándalo, Señor. Dese cuenta que Pedro no dice, si eres tú, yo declaro y yo confieso que ahorita yo camino sobre las aguas. Pedro no dijo eso. Pedro dijo, mándalo tú, Señor. Si eres tú, manda, tú, ordena. Pedro reconocía, mi querido hermano, que el único que tenía el poder para hacerlo caminar a él sobre las aguas era el Señor, el único. Yo le voy a decir algo, mi querido hermano.
tenemos nosotros siempre que mantener una actitud de humildad cuando vamos a dar un paso de fe y decir: Señor, si eres tú, bendíceme en este paso de fe. Si realmente eres tú, Señor, dímelo. Y cuando el Señor se lo diga, Pedro dice dos cosas. Primero dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Dímelo, manda, dice. Dame la orden que yo pueda caminar sobre las aguas. Hazme saber que eres tú. Y Jesús lo hace, con una sola palabra le dice: ven. Y Pedro supo. Pedro no salió del barco hasta que escuchó a Jesús decir: ven. Pero muchas personas el día de hoy lo que hacen es decir: yo me voy a tirar al agua y el Señor tiene que bendecirme. Porque en el nombre de Jesús, porque tiene que hacerlo, porque yo digo, porque... No, mi querido hermano. Pedro se quedó en el barco hasta que escuchó a Jesús decir: ven. Ok. Ahora puedo dar el paso de fe, mi querido hermano. Miren, si nosotros aprendemos a escuchar ese ven del Señor, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza, mi querido hermano. Amén. Así que lo primero que tenemos nosotros que entender es esto. Tenemos que reconocer que el que nos está llamando es el Señor. Cuando mi esposa y yo nos hicimos misioneros, yo recuerdo que en mi corazón yo comencé a sentir ese llamado del Señor. Y le hablé a mi esposa y le dije: oremos. Y yo me recuerdo, a mí no se me olvida, hermano, no se me olvida la oración que yo le dije al Señor. Yo le dije a Dios, le estoy hablando en una época en la que no existía el internet, no existían celulares, la tecnología más avanzada de esa época se llamaba fax. No sé si ustedes se acordarán de los fax que se metía una hoja y le llegaba al otro la hoja. Y yo recuerdo que en oración yo le dije al Señor: Padre, yo necesito un fax de parte tuya. Le dije: yo quiero que la respuesta sea tan segura, que no vaya a haber duda en mi vida, porque estábamos a punto de dar un paso de fe crítico en nuestras vidas. Íbamos a renunciar a nuestros trabajos, íbamos a dejarlo todo para poderle servir a Dios y vivir por fe. No más trabajos, no más empleos, no más cheques, nada. Íbamos a vivir por fe. Ya teníamos 3 hijos pequeños. ¿De qué íbamos a vivir? No sé. ¿De dónde iban a venir los pagos cada mes? No sé. Iba a ser fe y fe únicamente. Y yo recuerdo que le dije a Dios: mándame un fax, Señor. Necesito saber, necesito estar seguro. Mire, hay personas que dicen: usted solo tires, hermano, usted solo tenga fe. Hermano, pero es que la fe busca escuchar la voz de Dios. Tirarse al agua así nada más, eso no es fe. Eso puede llegar a ser imprudencia. Pedro no fue imprudente, dijo: aquí voy. No. Y eso que Pedro era el más imprudente de todos los discípulos. Pero él dijo: hasta que no oiga tu voz, Señor, hasta que no oiga que tú me dices ven, no voy. Yo le digo, nosotros pasamos 6 meses orando. Y le voy a decir algo: Dios nos respondió de una manera poderosa, hermano. Poderosa. Nos habló a través de una persona que ni siquiera sabía. A nadie le dijimos nosotros lo que Dios había puesto en nuestros corazones. A nadie. Y una persona totalmente ajena a nosotros, ni siquiera era guatemalteca, una pastora que vino a predicar aquí, le dio una palabra a mi esposa y ese fue el ven que nosotros esperábamos del Señor. Y tomamos el paso de fe. Hace 8 años, la iglesia tiene 5 años y medio, pero hace 8 años, Dios comenzó a hablarme a mí acerca de comenzar una iglesia. Ese fue otro gran paso de fe y pasé casi 3 años orando, buscando, pensando, porque iba a ser otro paso crítico en nuestras vidas. Incluso recuerdo cuando se lo dije a mi esposa, no mucho me lo creía.
Pero después comenzamos a orar los dos, hermano. Comenzamos a orar y buscar, ok, este es otro paso de fe. Este es otro paso que nos va a sacar de un barco para llevarnos a lo desconocido. Pero no lo vamos a hacer hasta que escuchemos a Dios decir, ven. Déjeme decirle algo, mi querido hermano. Esperar a ese ven del Señor no es falta de fe. Falta de fe es no hacer nada después de que Dios ya le dijo, ven. Eso es falta de fe. Así que lo primero, mis queridos hermanos, es que debemos de reconocer que el que nos está llamando es Dios. Amén. Ahora, déjeme decirle algo, mi querido hermano, para que no haya un malentendido aquí. Amén. Y es esto. Cuando yo estoy hablando, mi querido hermano, de esperar, orar y buscar a Dios por estos pasos de fe, estoy hablando de aquellos pasos de fe que van a ser críticos en nuestra vida. Si usted me dice a mí, ay pastor, viera que yo sentí en mi corazón darle una ofrenda a alguien o ayudar a un hermano con comida o bendecir a alguien, pero mejor me puse a orar para ver si era Dios, déjeme decirle que usted está totalmente equivocado. Porque para esas cosas no hay que orar, mi querido hermano. Si usted siente en su corazón bendecir a alguien, mire, la palabra de Dios ya nos dice que debemos de alimentar al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al que está desnudo, orar por el enfermo. Por esas cosas, mi querido hermano, no ore. Amén. Por esas cosas no espere usted que Dios le diga ven. Dios ya le dijo ven a través de la palabra. Yo estoy hablándole de aquellos pasos de fe que van a cambiar su vida. Aquellos pasos de fe que lo pueden cambiar de un país a otro. Aquellos pasos de fe que lo pueden sacar de un lugar y llevarlo a un lugar totalmente desconocido. Aquellos pasos de fe que tal vez le dicen vas a dejar esto porque yo tengo algo más para ti. Aquellos pasos de fe que le hablan de comenzar un ministerio. Aquellos, de eso estoy yo hablando, mi querido hermano. Amén. No de las otras cosas. Estas otras cosas, bendecir, ayudar, orar por las personas, dar alimento al necesitado. No tenemos que orar por esas cosas a ver si es del Señor. Sí es del Señor, porque eso ya está en su palabra. Amén. Estoy hablando de aquellas cosas, de aquellos pasos que van a sacudir su vida. De eso estoy hablando. Amén. Entonces, lo primero, reconocer que sea Dios. Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame. Si eres tú, mándame. Lo segundo que quiero que veamos, mi querido hermano, es que debemos de reconocer que hacia donde sea que Dios nos está pidiendo que demos ese paso de fe, van a haber batallas. Solo porque Dios nos está pidiendo que vayamos a un lugar, que demos un paso de fe en cierta dirección, eso no significa, mi querido hermano, que no vayan a haber batallas. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan del otro lado, y los mandó en medio de una tormenta con el viento contrario, dice la palabra. Dice que estaban en medio y que la barca estaba siendo azotada por el mar y por las olas, porque el viento era contrario. Mi querido hermano, tenemos que reconocer que con cada paso de fe que demos van a haber batallas. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que usted y yo lleguemos hacia donde Dios nos está llevando. Eso es obvio. Amén. Hay que reconocer que van a haber batallas. Dese cuenta de lo que hace Pedro. Pedro tomó un paso de fe y sale de la barca, pero el mar no estaba tranquilo, las aguas no estaban quietas. Pedro sale y se mete en medio de una tormenta. Es más, Pedro está dejando lo que aparentemente le estaba dando seguridad, el barco, para meterse sin una sola seguridad, sin una sola ayuda más que su confianza en el Señor, en la tormenta. Hay que reconocer, hermano, que van a haber batallas. Hay que reconocer que no va a ser fácil. Amén. Eso no es falta de fe.
Falta de fe sería decir, yo reconozco que no voy a poder. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, hay que reconocer que van a haber batallas. Pero también hay que reconocer que Dios va a estar en medio de esa tormenta con nosotros. También hay que reconocer que Dios va a estar peleando esas batallas juntamente con nosotros. Porque donde quiera que Dios nos está pidiendo que vayamos, donde quiera que Dios nos esté pidiendo que demos ese paso de fe, ahí va a estar Él esperándonos. Amén. Miren, Pedro no utilizó su fe para calmar la tormenta. Pedro utilizó su fe para caminar sobre la tormenta. Y muchas veces el paso de fe que nosotros tenemos que dar, mi querido hermano, no es para decir yo voy a dar este paso de fe para que todo esté bien, para que se calme la tormenta, para que se quite esto, para que se quite... No. Decimos yo voy a dar este paso de fe y no importa si las cosas se calman o se ponen peor, yo voy a caminar por encima de la tormenta. Porque el que va a calmar la tormenta va a ser el Señor. En este caso, el que va a calmar la tormenta va a ser el Señor. Él se va a encargar de eso. Yo tengo que tener la fe suficiente para saber que cada paso que voy a dar, voy a caminar por encima de esa tormenta. El día de hoy estamos viviendo una tormenta que nos rodea como iglesia, a todos, mi querido hermano. Una tormenta de incertidumbres. No sabemos cuándo vamos a volver a reunirnos, no sabemos de qué forma, no sabemos cómo van a cambiar las cosas. Pero tenemos que tener la fe para saber que podemos caminar sobre las aguas, que podemos caminar sobre las tormentas. Y mire, hay que pensar en esto. Mucha gente ve el barco como un lugar seguro. Mucha gente ve el barco como un lugar en el que no les va a pasar nada, y eso es equivocado. La palabra dice aquí, en los versículos 24, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, dice. Azotada por las olas, mi querido hermano. Eso quiere decir que mire, cualquier barca puede hundirse. Si la tormenta es lo suficientemente fuerte, cualquier barco puede hundirse. ¿Usted cree que la barca es segura? Déjenme decirle algo, la barca no es segura. La barca es lo natural. Lo natural en lo que yo confío, lo natural a lo que yo me quiero aferrar, lo natural a lo que yo estoy acostumbrado. Dios me está pidiendo que vaya a otro lado, pero yo no lo quiero dejar, porque esta es mi barca, porque aquí yo me siento seguro, porque aquí estamos siendo azotados, pero no importa, pero estoy en la barca. Aquí esto es a lo que yo estoy acostumbrado, porque aquí tengo 20 años de estar, o 15, o 10, o lo que sea. Déjeme decirle algo, mi querido hermano. Cuando el Señor nos está pidiendo que salgamos de la barca, vamos a estar más seguros en medio de la tormenta, fuera de la barca, pero en la voluntad del Señor, que quedándonos en la barca, fuera de su voluntad. Porque la barca también se puede hundir. La barca se llena de agua y se hunde. Pero nosotros, si confiamos en el Señor, podremos ver que la barca se hunde, pero usted y yo vamos a estar caminando sobre las aguas. Y muchas veces el Señor lo que quiere es librarnos de un barco que se está hundiendo. Pero la tormenta no va a ser calmada. Tenemos que estar caminando nosotros sobre las aguas. Escuche bien lo que le voy a decir. El paso de fe que nosotros demos para salir del barco y ponernos en las manos del Señor completamente. Eso es lo que Pedro hizo. Pedro se puso en las manos del Señor 100%. Dijo, si eres tú, mándame que yo camine sobre las aguas. Tú, Señor. Se puso por completo en sus manos. Este es un cambio, mi querido hermano, de confianza. Porque en ese momento Pedro está dejando de confiar en el barco para confiar en Jesús y hacer algo que nunca había hecho antes.
Déjeme decirle algo, mi querido hermano. Nuestros pasos de fe muchas veces van a ser un cambio. Voy a dejar de confiar en el trabajo que tenía, porque voy a confiar en lo que Dios tiene para mí. Voy a dejar de confiar en mi negocio. Voy a dejar de confiar en este ministerio. Voy a dejar de confiar en lo que he estado haciendo los últimos 20 años, porque ahora Dios me está llamando a algo nuevo y a algo diferente. Es un cambio de confianza pleno, mi querido hermano, y total, porque estamos entrando en algo que nunca habíamos hecho antes. Estamos entrando en una situación desconocida. Pedro no sabía lo que iba a hacer caminar sobre las aguas. Pedro nunca lo había hecho, nunca había visto a otros hacerlo, ni siquiera había escuchado de alguien que lo hubiera hecho. No había instrucciones que le dijeran a Pedro cómo caminar sobre las aguas. Era un área totalmente desconocida para Pedro. Pero Pedro confió en el Señor y dijo, muy bien. Si tú lo dices, aquí voy, Señor. Y la palabra dice que Pedro comienza a caminar en medio de la tormenta. En medio. Donde quiera que el Señor nos esté llamando, casi seguramente, mi querido hermano, muchas veces va a ser territorio desconocido. Va a ser algo que nunca habíamos hecho antes. Va a ser algo que nadie nos enseñó a hacer. Va a ser algo que quizás ni siquiera nos imaginamos hoy que vamos a estar haciendo. Yo jamás me hubiera imaginado hace 10 años que el día de hoy íbamos a ser pastores y de un grupo tan maravilloso de hermanos. Jamás me lo imaginé. Si hace 10 años alguien me hubiera dicho, Dios te va a llamar a ser pastor, yo me hubiera reído en su cara. Es más, ¿sabe qué? Hace como 15 años alguien me dijo a mí, yo siento en mi corazón, me dijo que Dios lo va a llamar a usted al pastorado. ¿Y sabe qué le dije yo? Yo le dije, hermano, lo reprendo en el nombre de Jesús. Le dije, cállese, le dije, no diga esas cosas, no voy a hacer que el Señor lo escuche. Eso fue lo que le dije. Aléjese de mí, le dije, no quiero oír esas cosas. ¿Cómo va a pensar? Le dije. Yo me fui riendo, me dije, ¿cómo no? Cuando este hermano se enteró de que nosotros habíamos comenzado la iglesia, me llamó por teléfono y me dijo, ¿se acuerda, hermano Aldo? Y tuve que comerme mis palabras, hermano, y decirle, sí, hermano Francisco, me acuerdo muy bien, le digo. Pero mi querido hermano, Dios tiene cosas preparadas para nosotros que van a ser territorio nuevo, desconocido para nosotros. Pero yo le voy a decir algo. El territorio será desconocido, pero solos no vamos a estar. El Señor va a estar con nosotros. ¿Van a haber batallas? Claro que sí. ¿Van a haber tormentas? Claro que sí. Pero si creemos en el Señor y damos esos pasos de fe, déjeme decirle algo. Vamos a caminar por encima de esas tormentas, mi querido hermano. Amén. Miren, el asunto es este. Quiero ver si no me voy a adelantar. O no quiero estar seguro. Sí, vamos a ver. Miren, el asunto no es dar un paso de fe para que las cosas estén mejor en mi vida. Porque le voy a decir algo. Muchas veces vamos a dar el paso de fe y pareciera como que dimos un paso hacia atrás o 10 pasos hacia atrás. Yo recuerdo cuando el Señor nos llamó a ser misioneros y finalmente reconocimos que era Él y lo hicimos. Y dimos ese paso de fe. Y en ese paso de fe yo perdí el 80% de nuestros ingresos. Porque yo pasé de ganar 3,500, 4,000 quetzales al mes a ganar 800 al mes. Cuando dimos ese paso de fe. Pasamos de tener seguro médico, medicinas, doctor gratis, todo eso para toda mi familia,
a no tener nada de eso, absolutamente nada. Y todo el mundo me decía, ¿pero qué pasó? ¿Sabe por qué? Porque la gente está acostumbrada únicamente a ver el barco. Pero es que nosotros ya no estábamos viendo el barco, nosotros ahora estábamos viendo el ven del Señor, el llamado del Señor hacia donde Él nos estaba llamando. Amén, hermano. Y pareciera que uno dio pasos hacia atrás, cuando realmente estamos dando pasos hacia algo mejor, hacia una mayor prosperidad, hacia una mayor felicidad, hacia un gozo que nunca antes habíamos tenido. Ese paso de fe que nosotros dimos hace más de 25 años, le voy a decir algo, es lo que nos ha llevado a lo que somos el día de hoy, fíjese. Bendito sea Dios. Y en 25 años que tenemos de estar caminando sobre las aguas, hemos visto muchas tormentas, pero de todas ellas nos ha sacado el Señor. Y hemos tenido que salir de muchos barcos, amén, de muchos barcos, pero de todos ellos estamos agradecidos el día de hoy que el Señor nos haya sacado. Amén. Así que no se deje engañar. Tal vez pareciera que está dando pasos atrás, pero no es así, mi querido hermano. Vamos hacia adelante. Amén. Cuando damos pasos de fe, mi querido hermano, tenemos que pensar de esta forma. No podemos dar un paso de fe pensando en la meta final, porque muchas veces Dios no nos enseña el final de las cosas. Amén. Tenemos que tener la suficiente fe simplemente para dar ese siguiente paso. Eso nada más. Eso es todo lo que necesitamos. Porque si estamos pensando, yo voy a hacer esto para llegar a hacer esto y para tener esto y esto y esto, y comienza usted a ver todas aquellas cosas, usted ya no está siguiendo la voz del Señor. Ahora usted está siguiendo sus propios deseos e ideas. Deje que el Señor lo guíe paso a paso, poco a poco. Amén. Número 3, acerca de los pasos de fe. Tenemos que reconocer, mi querido hermano, y esto es importante, que si tropiezo, no es el fin de mi caminar. Amén. Si tropiezo, no es el fin de mi caminar. Versículo 29 dice, Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, Pedro ya estaba caminando sobre las aguas. El Señor es fiel, mi querido hermano. Desde el momento que Pedro salió del barco, ya estaba caminando sobre las aguas. Pero al ver el viento fuerte, dice, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento, dice, o al instante, o inmediatamente, Jesús extendió la mano, tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mire, déjeme decirle algo. ¿Van a haber tropiezos en nuestro caminar? Sí, mi hermano, van a haber. Van a haber días en los que nuestra fe tal vez vaya a flaquear un poco. Van a haber días que van a ser golpes duros para nosotros. Van a haber días que tal vez nos derriben. Pero aunque 7 veces caiga el justo, dice la palabra, nos podemos levantar una vez más. Lo peor que nos puede pasar, mi querido hermano, no es que tengamos ese tropiezo. Lo peor que nos puede pasar no es caer. Lo peor que nos puede pasar no es que en un momento nuestra fe flaquee. No que la perdamos, sino que sea sacudida. Eso no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es que nunca demos el paso. Y que siempre nos quedemos en el barco. Eso es lo peor que nos puede pasar. Miren, cuando muchas personas leen esta historia, se enfocan en el hecho de que Pedro se hundió. Tuvo miedo y se hundió. Cierto, no lo podemos negar. Ahí está, en la palabra. De los 3 evangelios que mencionan esta historia, los otros 2 no mencionan lo que le pasó a Pedro. Eso es interesante.
pero este sí. Por eso es que estoy leyendo yo del libro de Mateo. Es cierto que Pedro se hundió, es cierto que Pedro tuvo miedo, pero Pedro fue el único, otro hombre que caminó sobre las aguas, fíjese, aparte de Jesús. Fue el único que se atrevió a salir del barco. Mire, mi querido hermano, caminar en fe no nos hace perfectos. Déjeme decirle eso. No nos hace perfectos. Pero si continuamos dando nuestros pasos de fe, aun cuando tropezamos, aun cuando fallamos, aun cuando caemos, pero somos como Pedro, que reconocemos. Mire, cuando Pedro comenzó a hundirse, Pedro no se volteó y regresó nadando al barco. Yo estoy seguro que Pedro sabía nadar. ¿Por qué digo eso? Era un pescador, hermano. Y yo hasta la fecha no he conocido un pescador que no sepa nadar, fíjese. ¿Por qué Pedro no se volvió al barco? ¿Por qué no se regresó al barco nadando? Porque Pedro quería seguir caminando sobre el agua. Porque cuando ya nos acostumbramos y vemos en lo sobrenatural lo que Dios puede hacer por nosotros, ¿por qué vamos a querer regresar al barco? ¿Por qué vamos a querer regresar a las mismas cosas de antes si ahora el Señor nos está demostrando lo que Él quiere y puede hacer con nosotros? Yo le he dicho a mi esposa varias veces, yo no podría volver a ser lo que yo era antes. Durante 18 años me encantó ser maestro de un instituto bíblico. Me encantó ser misionero, viajar, ir por todas partes de Guatemala, ayudar a hacer campañas, hacer esto, todo. Me encantó todo eso durante 18 años, pero le voy a decir algo, ese barco ya se quedó atrás, porque ahora hay otras cosas, y lo que yo estoy haciendo hoy no lo cambiaría por nada del mundo, hermano. Yo ya no podría regresar a ser lo que era antes. Aunque nos hundamos de vez en cuando, aunque a veces el agua parezca que nos está llegando al cuello, siempre decimos, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Si ya salimos del barco, ayúdanos a seguir caminando sobre las aguas. Y dice que al instante, en un momento, mire, si vamos a hablar acerca de hombres, acerca de Pedro que se hundió, y Jesús lo sacó y siguió caminando sobre las aguas. Bueno, entonces también hablemos de Moisés. También hablemos de Moisés, que dio grandes pasos de fe. ¿Qué pasos de fe dio Moisés? ¡Wow! Una zarza ardiente le habla y le dice, ve. A Pedro le dijeron, ven. A Moisés le dijeron, ve. Y Moisés dio un paso de fe. Moisés dio un paso de fe cuando Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? La vara, Señor, levántala. Y Moisés la levantó y se abrió el mar rojo. ¡Wow! ¡Qué paso de fe, hermano! ¡Qué pasos de fe los que dio este hombre! Pero déjeme decirle algo, más sin embargo, Moisés no era perfecto. Más sin embargo, Moisés también tuvo sus momentos en los que se hundió. ¿Qué tal Elías? Ya hablamos de Elías en este estudio de fe, hermano. Elías tuvo tanto, ese hombre daba aquellos pasos de fe tan tremendos, que cuando se levantó el altar de Dios delante de los 850 profetas de Baal, estaba la leña y él dice, echen agua, echen agua. En medio de una sequía, él pide agua, fíjese. En medio de una sequía. Dice, traigan más agua, empápenlo todo, porque yo sé lo que Dios va a hacer. ¡Wow! Mas sin embargo, vemos que Elías también se hundió y terminó escondiéndose en una cueva. Uy, hermano, podríamos hablar de David, y podríamos hablar de Abraham, y podríamos hablar de otros grandes hombres que dieron grandes pasos de fe, pero también se hundieron. Ahora, ¿qué es lo que todos estos hombres tenían en común? Esto, se hundieron, pero no se dieron por vencidos. Se hundieron, pero no regresaron al barco. Se hundieron y clamaron a Dios y dijeron, ayúdanos a seguir adelante.
Cuando a los discípulos les ordenaron de que ya no podían predicar la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice que cuando regresaron a orar, lo que le dijeron a Dios fue: danos más de nuevo para seguir predicando. No se dejaron intimidar por las tormentas. Déjeme decirle algo, mi querido hermano. Si usted se ha hundido en su caminar de fe, si usted se ha hundido dando un paso de fe, no se desanime. Dígale: Señor, sácame. Dígale: ayúdame a seguir caminando sobre el agua. No regrese al barco, hermano. En el barco no hay nada. En el barco hay 11 discípulos con la boca abierta, viendo cómo un discípulo, un hombre, camina sobre las aguas igual que Jesús. Y se hundió, pero Jesús lo sacó. Y ahí vienen de vuelta caminando los dos juntos sobre las aguas. Muchas veces estas 11 personas son aquellas gentes que lo único que hacen es criticar nuestros pasos de fe. Nos critican, se burlan de nosotros, nos desean el mal. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca se atrevieron a decir: wow, miren, Pedro salió. Yo también, Señor. A mí también dime que yo vaya, Señor. Yo también quiero, Señor. No. Ellos se quedaron ahí metidos. Usted y yo tenemos una opción. O somos como los demás y nos quedamos metidos en el barco y no hacemos nada para el Señor. O nos animamos. Vamos a ver las tormentas y vamos a decir: no va a ser fácil. No va a ser fácil. Yo he tenido días como pastor, hemos tenido días como pastores, en los que el agua nos ha llegado aquí. Pero jamás hemos pensado en renunciar a esto. Esta es el agua sobre la cual el Señor nos ha llamado a caminar. Y no vamos a regresar al barco, mi querido hermano. Hemos tenido domingos en los que mi esposa ha llorado. Y tal vez ella se va a enojar conmigo por decir esto. Ha llorado amargamente por lo que otras personas estaban hablando de nosotros y diciendo de nosotros minutos antes, 10 minutos antes de tener ella que pasar al frente y cantar y alabar al Señor. Y yo la he encontrado en lágrimas porque el agua ya estaba hasta aquí. Pero salió a cantar y a adorar al Señor con todo su corazón. Y Dios la volvió a levantar y a caminar otra vez más sobre las aguas. Mi querido hermano, no le tenga miedo, escúcheme bien, no le tenga miedo a la tormenta. Téngale miedo al barco. Téngale miedo a no hacer nada por el Señor. Téngale miedo a que va a pasar los siguientes 20 años de su vida metido en un barco sin hacer nada, mientras que el Señor está diciéndole: ven. No le tenga miedo, mi querido hermano. Esperamos no hundirnos. Queremos tener la fe suficiente para no hundirnos. Pero si sucede, tenemos la confianza plena de que si le pedimos al Señor que nos saque, Él lo va a hacer. No nos va a dejar en el camino, hermano. Y nuestro Dios jamás va a dejar que nosotros nos hundamos. Jamás. Amén. Cuarto y último punto es este. El paso de fe no espera que las circunstancias sean las correctas para salir del barco. Pedro no le dijo a Jesús: Señor, calma el agua para que yo pueda salir. Señor, que salga el sol, que cesen los vientos, que deje de llover, que las olas se calmen, que el agua quede cristalina como una alfombra para que yo pueda salir, Señor. No. El paso de fe
no está observando, no está viendo y no está esperando a que las circunstancias cambien. El paso de fe solo escucha que Dios dice, ven y obedece. Eso es todo. Porque de las circunstancias se va a encargar el Señor. De las circunstancias se va a encargar el Señor. Mire, si nosotros esperamos a que la tormenta se calme antes de salir del barco, déjeme decirle algo, nunca vamos a salir del barco. Jamás. Señor, cuando estén mejor las cosas. Sí, Dios me está pidiendo que yo le sirva, que yo haga esto, que yo me involucre en la iglesia o que yo le ayude con esto, pero voy a esperar a que estén mejor las cosas. Nunca va a salir. Señor, te prometo que lo voy a hacer cuando tenga dinero. Ese yo lo he escuchado muchas veces. Sí, cuando tenga dinero para hacerlo, cuando tenga dinero para ir. Cuando tenga dinero para dar, voy a comenzar a dar, Señor. Nunca va a dar. Este es otro que a mí me llama mucho la atención. Cuando la gente esté de acuerdo, en otras palabras, cuando la gente le diga, ay, sí, hágalo, gloria a Dios, yo estoy esperando a que la gente esté de acuerdo conmigo, todos juntos, para que me digan, ay, sí, hermano, vaya, hágalo. Va a haber mucha gente que le va a decir, no, hermano, eso no es para usted. Va a haber mucha gente que se va a burlar de usted por querer dar ese paso de fe. Va a haber mucha gente que lo va a criticar por dar ese paso de fe. Si usted está esperando que la gente le dé su bendición para dar el paso de fe, usted está buscando la bendición equivocada. La única bendición que yo necesito para dar un paso de fe es la que viene de lo alto, la de Dios. Todas las demás personas podrán maldecirme, pero si Dios me bendice a mí, uy, hermano, vamos a caminar sobre las aguas, no importa lo que la gente diga, les guste o no les guste. Nos deseen lo mejor o nos deseen lo peor, no importa. Hay gente allá afuera que lo que menos quieren es verlo a usted tener éxito. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca salieron del barco. Pero yo le voy a decir algo, hay un Dios que sí lo quiere ver a usted teniendo éxito. Él sí lo quiere ver a usted teniendo éxito. Así que no espera que las cosas cambien. Miren, hay algo que puede ser un arma de dos filos y hay que tener cuidado. Y es tener paz. Yo muchas veces cuando voy a hacer algo, yo espero a ver si tengo paz del Señor. Muchas veces hay cosas en las que yo no siento paz en mi corazón. Y yo sé que es Dios diciéndome algo. Y yo me detengo en ese momento y busco del Señor. Hay ocasiones en las que mi esposa me dice, no siento paz en mi corazón, ok, esperemos. Por favor, no me malinterprete, escuche y busque esas cosas. En muchas otras ocasiones hemos decidido hacer cosas que nos han dado y nos han llenado de paz y de alegría. De gozo. Gracias, Padre. Mire, hacer la voluntad de Dios en su mayoría nos va a traer paz. Te lo voy a decir algo, mi querido hermano. Muchas veces hacer la voluntad de Dios no va a traer paz. Y le voy a decir por qué. Porque en lo natural estamos viendo que suceden cosas que nos atacan. Salir en medio de una tormenta muchas veces no me va a dar paz. Pero si Dios dice, hazlo, muy bien, Señor, allá voy. La paz llegará cuando encontramos al Señor en medio de la tormenta. Ahora, no me malinterprete, hay muchas cosas que a mí me dan paz y yo sé que es el Señor antes de hacerlas. Y hay muchas otras que no me dan paz y estoy a punto de hacerlo y cuando no siento paz digo, no. Y busco al Señor para saber si es Él el que realmente me está queriendo decir algo. Pero, mi querido hermano, no somos, escuche bien, no caminamos ni por miedo,
ni por paz, ni por gozo. No caminamos por nuestras emociones, caminamos por fe, dice la palabra. Renunciar a un trabajo cuando el Señor se lo está pidiendo, muchas veces no trae paz. Cambiarse de un país a otro, puede que en ese momento, en ese instante, no haya mucha paz en su corazón. Dejar el barco en medio de una tormenta puede que no me llene mucho de paz. Amén. Pero sabemos que si es Dios, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Amén. Escuche esto. El paso de fe no espera a que cambien las circunstancias, pero el paso de fe cambiará mis circunstancias. Eso es definitivo, mi querido hermano. No estamos esperando a que las cosas cambien para dar ese paso, pero cuando yo dé ese paso, las cosas van a cambiar. De eso estoy completamente seguro. Cada vez que damos un paso de fe, algo va a cambiar en nuestras vidas. Y si estamos dando un paso de fe hacia donde Dios nos lleva, va a cambiar para algo mejor, va a cambiar para bendición, va a cambiar para prosperidad, va a cambiar para paz, para alegría, para gozo. Siempre. Amén. Tenemos que seguir de esa forma. Quiero que recuerden eso. Y con esto voy a terminar ya. Recuerden esto. Siempre hay un llamado. Ven, ven, ven. Cuando el llamado llegue a su vida, obedezca. Ese es el paso de fe. Obedezca. Después de que Jesús le dijo a Pedro, ven, Pedro simplemente salió del barco. Simplemente. Siempre va a haber temor. Siempre va a haber temor, hermano. En algún nivel, siempre hay un pequeño temor en nosotros. Siempre hay una palabra en nosotros que nos quiere decir, ¿y si no va bien? ¿Y si no es así? ¿Y si no funciona? Déjeme decirle algo. Cuando llegue ese temor, confróntelo con fe. Porque si es Dios el que lo está llamando a caminar sobre las aguas, si es Dios el que lo está llamando a tomar ese paso de fe, déjeme decirle algo, mi querido hermano. Con Dios no hay fracasos. Con Dios no hay fracasos. Si seguimos aferrados a Él, Dios nos va a llevar a su victoria. No importa lo que hoy estemos pasando, no importa las tormentas por las que estemos caminando, no se preocupe, Dios nos va a dar la victoria a su tiempo, en su momento y a su manera. Amén. Tercero, siempre va a haber un barco. Siempre habrá un barco. Algunos son enormes, difíciles de dejar en nuestra vida, otros son pequeños. Otros pueden ser barcos en los que uno dice, es tiempo de alquilar un lugar más grande. Pero en el que estamos bien. Nos alcanza, no hay penas, ya nos acostumbramos, sí, pero Dios nos está pidiendo algo más grande. Pero ¿por qué? Si nos va a costar más dinero y no tenemos más gente, pero Dios nos está pidiendo algo. Ese es un barco pequeño, fíjense. Es un ejemplo. Siempre van a haber barcos. Siempre esté dispuesto a dejarlos atrás. Si es Dios el que lo está llamando. Porque si no los dejamos atrás, mi querido hermano, nunca vamos a crecer, nunca vamos a llegar hacia donde Dios quiere que lleguemos. Por último, siempre habrá un Dios. Siempre. Aférrese a Él, mi querido hermano. Donde sea que Dios lo esté llamando a ir, Él ya está ahí. Jesús le dijo a Pedro, ven,
cuando él ya estaba parado sobre las aguas en medio de la tormenta. Dios no lo está llamando a un lugar donde él todavía no esté. Dios lo está llamando a un lugar donde él ya lo está esperando, mi querido hermano. Él tiene sus ojos puestos en usted. Siempre habrá un Dios en este caminar sobre las aguas. Siempre. Entonces, recuerde estas 4 cosas, mi querido hermano, cuando se trate de dar sus pasos de fe. Primero, reconocer que es Dios. Segundo, reconocer que habrán batallas. Tercero, reconocer que habrán tropiezos, pero podemos seguir adelante. Y cuarto, no espere a que las circunstancias cambien. Las circunstancias van a cambiar cuando usted dé su paso de fe. Dios tiene algo preparado para todos nosotros, mi querido hermano. Y Dios nos ha llamado a que seamos hombres y mujeres de Dios que caminemos sobre las aguas, fíjese. Que caminemos mire, caminar sobre las aguas, el barco es todo lo natural que usted y yo podemos hacer. Pero las aguas es todo lo sobrenatural que Dios puede hacer. Y le voy a decir algo, vivir caminando en lo sobrenatural que Dios puede hacer por nosotros es mucho mejor que aferrarnos a lo natural. Así que, mis queridos hermanos, animémonos a dar esos pasos de fe. Anímese, atrévase a salir del barco. Alguien me dijo a mí una vez, es que es un riesgo salir del barco. Y yo le dije, cuando se le está obedeciendo a Dios, jamás va a ser un riesgo. Porque un riesgo es algo 50-50. Puede ir bien, puede ir mal. Eso es un riesgo. No sabemos qué va a pasar. Pero con Dios no hay riesgo. Con Dios hay una seguridad de que vamos a llegar y que su palabra no regresará a él vacía, mi querido hermano. Así que, iglesia, animémonos. Iglesia, preparémonos, porque yo estoy seguro de que Dios va a comenzar a pedirnos grandes pasos de fe, fíjese. Hay un futuro maravilloso para esta iglesia. Y estamos aferrados, estamos preparados, estamos alistándonos para dar esos grandes pasos de fe que el Señor tiene preparados para nosotros. Y los barcos que tengamos que dejar atrás, los vamos a dejar atrás, mi querido hermano. Así que les quiero decir, Dios me los bendiga. Les amamos muchísimo. Déjenme terminar diciendo esto. Yo quiero darle, hoy quiero también reconocer a mi esposa, porque le cuento que desde que esto comenzó, mi querida esposa ha sido mi sonidista, ella ha sido mi camarógrafa, mi fotógrafa, mi escenógrafa, todo, mi querido hermano. Ella ha hecho todo el trabajo de la iglesia aquí en la casa. Cuando usted ve que aquí hay flores bonitas y que la escenografía está bonita, ese no soy yo, hermano. Es ella la que se levanta temprano a hacer esas cosas, a tenerlo todo bonito, a tenerlo todo preparado. Y hoy quiero decirle gracias, mi reina, porque sin ti yo no podría hacer todo esto. Ella es la que está ahí poniéndoles las notas de lo que voy diciendo, saludando a los hermanos. Así que yo le digo, esto que hacemos es un equipo y yo sin ella no podría hacerlo. Le doy gracias a todos los hermanos de la iglesia. Gracias por esa maravillosa reunión de jóvenes que tuvieron anoche por Zoom. Estuvo fantástica, los felicito. Y seguimos adelante, mis queridos hermanos. Les pido que sigamos orando mucho por la familia de nuestra querida hermana Mirnita. Así que el Señor me los bendiga, que tengan una semana enormemente bendecida con la presencia del Señor en sus vidas y nos vemos el miércoles por la noche. Les amamos y que Dios nos los bendiga.